Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Las protestas contra el velo islámico obligatorio continúan en Irán 3 meses después de que estallasen. A lo largo de la semana pasada se convocó una huelga de 3 días que remataron con una gran manifestación por las calles de Teherán. El gobierno ya no sabe qué hacer para detener esto, pero entre sus planes no se encuentra suprimir el hijab. A cambio ofrecen cambios en el modo en el que se implementan las normas de vestimenta. Se ha hablado, por ejemplo, de disolver la policía de la moralidad y de emplear procedimientos más persuasivos para que las iraníes cumplan con la legislación referente al velo. El problema que tiene el gobierno de Ebrahim Raisi es que las demandas de los manifestantes van ya mucho más lejos del asunto particular del hijab. Es cierto que todo esto empezó en septiembre, tras la muerte en dependencias policiales de Masha Amini, una joven de 22 años que fue detenida tras ser sorprendida circulando sin el velo islámico. Pero también lo es que el malestar provocado por la muerte de Amini ha terminado sirviendo de catalizador a otro tipo de demandas que permanecían aletargadas dentro de la sociedad iraní en espera de la ocasión propicia. Esa ocasión parece haber llegado y el régimen es muy consciente de la amenaza. Eso vendría a explicar cómo la represión se ha intensificado en el último mes. Aparte de los muertos y heridos en el curso de las manifestaciones, que son muchísimos, la justicia ya ha sentenciado a muerte a 2 personas por haber participado en las protestas. La última este mismo lunes, cuando un tribunal de la ciudad de Mashdad, en el noreste del país, ordenó que se ahorcase en público a un joven por haber matado a 2 policías a mediados de noviembre, durante una algarada callejera. La semana pasada fue ejecutado otro joven por agredir con un machete en Teherán a un miembro de los Basij, la milicia dependiente de los guardianes de la revolución, que desde el principio se está empleando a fondo para reprimir a los manifestantes. Ambas ejecuciones han ocasionado que más gente salga a la calle, esta vez para denunciarlas. Se trata de concentraciones silenciosas, con velas, que se organizan en las redes sociales. Están, por supuesto, prohibidas, pero se celebran igualmente para desesperación de las autoridades. Hasta la fecha, se estima que han muerto más de 400 personas y hay al menos 15.000 detenidos que atestan las comisarías y las cárceles. Pero el gobierno no quiere dar su brazo a torcer. El hijab es uno de los pilares sobre los que descansa la República Islámica prácticamente desde su fundación, concretamente desde 1983, de esto hace ya casi 40 años. Creen que no pueden hacer una concesión semejante sin poner en peligro todo lo demás. Por de pronto, lo que sí se puede apreciar por las calles de las ciudades iraníes es que la policía de la moral, que sigue existiendo, está mucho menos presente que antes. Han repintado los vehículos en los que patrullan para evitar ser identificados y procuran ser discretos en los controles rutinarios. Esto ha llevado a muchas mujeres, especialmente las jóvenes, a quitarse el velo en público y circular con él. Hasta hace unos meses eso hubiese supuesto arresto e interrogatorio inmediato. Hoy ya son menos comunes las detenciones porque la policía se refrena y porque los problemas que tienen las fuerzas del orden son mucho más graves. La revuelta del hijab se ha transformado en una contrarrevolución en toda regla, cuyas consecuencias podrían ser en el medio plazo determinantes para el país. Como bien sabemos, la República Islámica de Irán lleva 4 décadas, más de 4 décadas, desde 1979, no olvidemos que vamos a entrar en 2023 dentro de unos días, esforzándose para que el país se mantenga en el camino de un islamismo estricto. Se ha dado una gran importancia a la educación religiosa desde el principio y además se hace desde la infancia, desde que un niño aprende a leer, ya se le imparten clases de religión, se ha promovido activamente la natalidad y todos aquellos que han desafiado la norma han sido objeto primero de sospecha y luego de persecución. Sus defensores aseguraban que Irán era el ejemplo vivo y exitoso de que podía instaurarse una república islámica perfectamente viable y pacífica, con el consentimiento además de una mayor parte de la población, que prácticamente todos los iraníes, salvo algunos, buena parte de los cuales se habían terminado marchando a otros lugares, estaban de acuerdo con la república islámica.
Y esto se ha repetido muy a menudo en los últimos años, en los últimos 40 años, pero especialmente en los últimos 10 o 15, cuando aparecían algunos disidentes, especialmente a través de Internet, solían arguir los defensores del régimen iraní, por supuesto el régimen iraní, que era algo muy minoritario, con gente, muy poca gente, concentrada en las ciudades, occidentalizada, pero que no era ni mucho menos representativo de la sociedad iraní. En una palabra, que nunca iba a pasar lo que está pasando. Como es evidente, esa inmensa mayoría de iraníes que comulgan con todo el recetario de los ayatolás que gobiernan desde el 79, pues al final, según hemos podido ver a lo largo de los últimos 3 meses, esa inmensa mayoría no es tan inmensa, al menos como se creía. Desde el principio, y esto es desde 1979, desde que se implantó aquel gobierno, hubo disidencia a las normas religiosas estrictas y a la teocratización del gobierno y de la vida civil. Los iraníes, especialmente los iraníes urbanos y de clase media, media alta, no querían, la mayor parte de ellos, deshacerse del Shah porque era un régimen muy corrupto y muy poco popular, pero no querían sustituirlo de ninguna manera con un régimen teocrático. Tampoco la oposición, los comunistas iraníes de la época, que estaban por supuesto en contra del Shah, no querían que su revolución fuese islámica, sino que fuese una revolución proletaria. Estos liberales, si los queremos denominar así, o comunistas de hace 40 años, se manifestaron, pero sin demasiado entusiasmo, porque efectivamente eran muy pocos en comparación con el resto de la sociedad iraní allá por el mes de febrero de 1979, que es cuando triunfó, cuando se largó. El Shah se exilió voluntariamente, no hubo tiempo a echarle, le echaron cuando ya estaba fuera. Pues desde entonces sí ha habido alguna manifestación, algunos iraníes se han quejado, cuando ya apareció Internet este siglo se veían siempre blogs, la disidencia iraní en el extranjero se quejaba, querían recuperar la democracia, instaurar un gobierno parecido al de Occidente. Esto se conocía. El que más y el que menos, el que siguiese un poco los asuntos de Irán, sabía que eso existía. Pero esto ha ido a más hasta un punto que ni siquiera imaginábamos. Pero claro, hace 30 o 40 años, más concretamente hace 40 años, los pocos que querían hacer otro tipo de revolución, entre que eran pocos y Irán tenía muchos problemas, otros problemas mucho mayores, pues tampoco era un asunto que preocupase demasiado. El país ha tenido una historia muy agitada desde la proclamación de la República, en una historia que se estrenó con una sangrienta guerra contra Irak, una guerra que duró muchísimo durante toda la década, o casi toda la década de los 80, duró casi 10 años, vamos. Luego una guerra que, por cierto, empezaron los iraquíes, en este caso la República Islámica se tuvo que defender. Luego ya vino, a lo largo de la década de los 90, la consolidación del régimen, su institucionalización. Los comienzos fueron realmente complicados por todos los cambios que hubo y también por esa misma guerra contra Irak. Esa consolidación hubo de hacerse con Estados Unidos y con todo el mundo occidental en contra, en un momento en el que ya se había acabado la Guerra Fría, terminó entre finales de los 80 y principios de los 90, y el poder de Estados Unidos era incontestable. Luego la gestión económica de los sucesivos gobiernos de los ayatolás no ha sido precisamente ejemplar. La corrupción, que estaba muy extendida en tiempos de Shah, ha seguido estando muy extendida en tiempos de los ayatolés. Luego, los niveles de vida en Irán no son para tirar cohetes, son los propios de un país de medio ingreso, a pesar de su riqueza petrolera. Irán es un país riquísimo en petróleo desde que los británicos descubrieron allí los primeros pozos a mediados del siglo pasado, y en buena medida esa riqueza petrolera se ha dilapidado. Si miramos, por ejemplo, datos macroeconómicos como la inflación, el desempleo, o datos que no son macroeconómicos pero que se pueden ver en la emigración, como la falta de expectativas para la población, especialmente la población joven, una población creciente, pues todo esto ha sido la norma en los últimos 30 años. Si echamos un vistazo a anteriores protestas, que ha habido unas cuantas a lo largo de los últimos años, todas, o prácticamente todas, tenían que ver con motivos económicos o con problemas políticos, como, por ejemplo, y las últimas gordas que pudimos ver en el año 2008-2009 fueron precisamente por eso, como la limitada representatividad que otorga el sistema político revolucionario a las distintas partes de la sociedad iraní. En Irán existen elecciones, sí, pero solo pueden presentarse a ellas
como os explicaba en un programa que hice hace unos meses sobre este mismo tema, quienes diga el Consejo de los Guardianes. Nadie puede llegar a presidente si no ha sido antes por este consejo, un consejo extremadamente rigorista, y son los que guardan la revolución islámica, de que se le llame los guardianes, está muy bien puesto el nombre. No puede llegar a presentarse, no puede materializar su candidatura. Muchas veces, como os explicaba en aquel programa, gente que ha sido presidente no puede volver a presentarse porque el Consejo de los Guardianes simplemente no autoriza su candidatura. Otras veces perfiles que no tienen nada de disidente también los tumba. En cuanto ve que uno de los candidatos puede ser, aunque recaiga sobre él la sospecha más ligera, automáticamente lo tiran. Bien, esto ha ocasionado en los últimos años, los últimos 15 años, que haya habido cierta insatisfacción. Les prometieron una democracia y no es propiamente una democracia. Lo que no esperaban ni los iraníes, ni por supuesto en el extranjero, era que el país se levantase contra las normas religiosas, que son la razón misma de ser de la República. Irán no se llama República de Irán, se llama República Islámica de Irán. Algo así como si Francia se llamase República Cristiana de Francia o Alemania República Federal Cristiana de Alemania. Esto para que nos hagamos una idea. Si le ponemos un apelativo religioso al nombre oficial de un país, pues ya eso significa mucho. Caso, por ejemplo, de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, con todo lo que lleva incorporado de ideológico en la parte, digamos, chavista, el término bolivariano, que ya hoy por hoy pues tiene muy poco que ver con Simón Bolívar. En el caso de la República Islámica de Irán, se sabía desde el principio, una república fundamentada en principios de la ley islámica, concretamente de su variante chiita. Bien, esto no se esperaba que sucediese lo que está sucediendo, que hubiese una rebelión abierta y masiva contra los principios religiosos, pero hace unos meses sucedió. Lo hemos podido vivir en los últimos 3 meses. Al principio se pensó, allá por septiembre, que esto sería flor de un día. El régimen, tal y como era previsible, aplicó sobre los que protestaban una represión ejemplar en espera de que eso sirviese de escarmiento, que se lo pensasen 2 veces antes de salir a la calle. Pero contra pronóstico ha terminado sucediendo lo contrario. Esta misma semana, ¿no?, el viernes 16, se cumplirán 3 meses de la muerte en dependencias policiales de una joven, una chica de 22 años llamada Mahsa Amini. La detuvieron porque iba sin velo, se la llevaron a la comisaría de la Policía de la Moral, y ya no salió con vida de allí. Al parecer le propinaron una paliza brutal que acabó con su vida. Bien. Esto ocasionó manifestaciones. Al principio se pensó que iba a durar 3 días, luego que iba a durar una semana, luego 3 semanas, y al final pues nos hemos encontrado con que siguen protestando por esto y por muchas cosas más a lo largo de 3 meses. Y esto puede continuar. No se quejan ya solamente de las normas de vestimenta, que es por lo que empezó todo esto. Eso era lo que hacían al principio, durante las primeras semanas. Desde el mes de octubre, en el listado de agravios de los manifestantes, que es un listado bastante grande y a estas alturas, figuran otras demandas. Algunas previsibles, como la caída del gobierno, de esto es culpa, realmente vamos a escalar responsabilidades y vamos a llegar hasta el gobierno, hasta Ebrahim Raisi, y otras, que estas sí que no eran previsibles, de caída del propio régimen, cuestionando la propia República Islámica. Vamos, que estamos viendo en estos meses imágenes que no se habían visto nunca en el Irán de los ayatolás. Se habían visto manifestaciones, pero no esto. Los adolescentes, por ejemplo, comparten vídeos y además nos ha pillado justo en esta época que está todo interconectado, ¿no? Y la penetración de Internet en Irán es bastante alta, desde luego muchísimo más de lo que lo era en el año 2005 o 2006. Vemos como los adolescentes comparten vídeos en los que se les puede ver. Yo la primera vez que lo vi no terminaba de creérmelo. Pensé, estos chicos están en Teherán o están en una ciudad europea o estadounidense. No, estaban en Teherán pisoteando fotografías del fundador de la República, que es el ayatolá, fue el ayatolá Ruhollah Khomeini, ¿no? También de su sucesor, del líder supremo, porque Ebrahim Raisi es el presidente, el jefe de gobierno, pero por encima tiene una suerte de monarca que se le llama líder supremo, pero monarca con poderes, ¿eh? El actual sucesor de Khomeini es Ali Khamenei. También hay vídeos en el que se ve, estos supongo que los habréis visto a través de redes sociales, se puede ver a jóvenes iraníes, quitando turbantes de las cabezas de los clérigos y haciéndolo
por pura diversión, como un desafío de estos que corren como la pólvora en aplicaciones tipo TikTok, que los chicos entre ellos se desafían mutuamente a hacer una cosa en concreto, ¿no? Pues allí, hace ya un par de meses empezó esto de quitar el turbante. A los occidentales esto del turbante nos puede parecer un adorno, un exotismo, pero ahí es un símbolo religioso, un turbante poca broma con ellos. Solo lo llevan los clérigos, los religiosos, la gente que ha pasado por el seminario. De hecho, en los seminarios iraníes como el de Qom, la ceremonia de imposición de turbantes es importante. Es el equivalente pues, a la graduación en las universidades occidentales. Quitar un turbante a un clérigo allí es un insulto inconcebible. Bueno, o era inconcebible, pero ahora los jóvenes lo hacen. Ven a uno de estos religiosos por la calle con su turbante caminando tranquilamente, se aproximan corriendo por detrás y se lo quitan de un manotazo. Vídeos de estos hay infinidad de ellos, podéis buscarlos. Todo, por supuesto, lo graban con su teléfono y lo graba el amigo que está detrás y lo suben a las redes sociales. Luego, junto a esto, empiezan a verse mujeres por la calle. De esto hay un montón de fotografías y vídeos que van sin hijab por calles de las ciudades de Irán. Y por ahora se ven más en Teherán, obviamente, y en ciudades grandes, pero esto mismo hace solo unos meses hubiera sido directamente impensable. Este giro secular, podríamos llamarlo así, que está dando la sociedad iraní, es la culminación, o bueno, que lleva dando desde hace un tiempo, lo único que estamos viendo sus consecuencias ahora. Es la culminación de un proceso que, como digo, está en marcha desde hace ya años. Desde hace por lo menos tranquilamente 10 o 15 años. Hace años ya era relativamente común encontrarse en Irán a hombres y mujeres juntos en algunas cafeterías de Teherán, algo que por cierto está expresamente prohibido por la ley, pero bueno, se hacía a la vista gorda. La clase alta que podía permitirse, o media alta que podía permitirse ir de vacaciones a la costa del Caspio, el mar Caspio, que no está muy lejos de Teherán y además es de un verdor esmeralda, todo el país es desértico menos la costa del mar Caspio, que es una especie de vergel, o a las estaciones de esquí de los montes Elburz, que están pegadas detrás justo de Teherán. Tienen unas estaciones de esquí magníficas los iraníes. Hay montañas allí que tienen más de 5.000 metros de altura. Bien, pues que suben a esquiar o van al Caspio. Esta gente pues lo hacía de forma más o menos desenfadada y saltándose, por supuesto, todas las normas islámicas de comportamiento y de vestimenta. Muchas parejas viven sin casarse, algo también, naturalmente, totalmente prohibido por la ley, pero claro, en este caso es difícilmente detectable. Una ciudad tan grande como Teherán, si un hombre y una mujer viven en un apartamento, en un barrio que ya de por sí viven cientos de miles de personas, pues es difícil saber si son hermanos, si son amigos, si realmente viven juntos o les pones una cámara dentro de casa y por supuesto, si son pareja o no son pareja, poco que sepan disimular es muy difícil de detectar. Para estas clases altas y medias altas urbanas, beber alcohol, bailar, que las mujeres se vistan al estilo occidental, ligeras de ropa, con minifaldas, es común, pero es común no en la calle, obviamente, sino en fiestas privadas que celebran en sus domicilios. Esto mismo me lo contaba hace unos meses un contraescucha con el que quedé a tomar café en Madrid, estaba de paso por la ciudad y bueno, pues me escribió y quedé con él, no diré su nombre para no comprometer su privacidad, pero vamos, él vive en Finlandia, es español y tiene una novia iraní con la que todos los años viaja a Irán para ver a los familiares y me contaba esto mismo, estuvo contándomelo durante más de una hora, estaba yo escuchándole con muchísima atención. Bien, pues bueno, estuvo hace unos meses, de hecho me trajo una taza de cobre que compró en el bazar de Teherán, que conservo y que de hecho la he utilizado en más de una ocasión para beber, una auténtica preciosidad de taza. Bueno, pues esto mismo me contaba este hombre que era la vida de la clase media alta de Teherán, era muy occidental. Por supuesto, escuchan y ven la música occidental y ven las películas occidentales. Claro, como todo lo que empieza en las clases altas, esto pasa en Irán y en todos los lados, va poco a poco filtrándose a otras capas de la sociedad que pretenden parecerse a ellas, porque lo normal es que los pobres quieran parecerse a los ricos. Los únicos ricos que quieren aparentar pobres son los occidentales o ciertos occidentales. Lo normal es que suceda al contrario. La sociedad iraní en su conjunto es mucho más secular que hace 15 o 20 años o 30 años al finalizar la guerra contra Irak. Hay encuestas que apuntan a que aproximadamente el 30% de los iraníes se consideran o no religiosos
o agnósticos o directamente ateos. El 30%, es decir, 3 de cada 10. Eso se puede ver son encuestas hechas fuera de Irán. Evidentemente esto no se puede hacer esta encuesta dentro de Irán y publicarla en un periódico, pero sí encuestas hechas por demoscópicas, generalmente están en Europa, que hacen su trabajo de campo dentro de Irán, y luego estas encuestas se publican y estos sondeos se publican en Occidente. Bien, tenemos ahí un dato que hace unos años también hubiera sido impensable, que tenemos un 30% de gente abiertamente no religiosa dentro del país, dentro de una república islámica. Esto, claro, se ha podido ver en otro tipo de encuestas más particulares. El caso del rechazo al hijab, que el rechazo al hijab está muy extendido. Os comentaba otra encuesta que se había hecho en concreto en los Países Bajos el año pasado. Incluso entre los practicantes, los religiosos practicantes. Hace 40 años, el 85% de la población, es decir, a principios de los años 80, el 85% de la población aprobaba la imposición del hijab por ley. Hoy solo lo hace un tercio de la población. Es decir, aproximadamente el 30%. Este cambio cultural, esta occidentalización paulatina, pero imparable, está dividiendo a la sociedad en dos puntos de fractura. Dos puntos de fractura, además, fácilmente reconocibles. Por un lado tenemos el generacional y por otro el geográfico. Los más jóvenes, es decir, los nacidos a partir de los años 90, los que tienen por debajo de los 30 años y que, por supuesto, no vivieron ni la revolución, de hecho la revolución les cae lejísimos, tampoco vivieron la guerra contra Irak porque había terminado ya cuando ellos vinieron al mundo, pero que se han criado en el Irán islámico, no conocen otra cosa porque no han visto otra cosa, que nacieron durante la consolidación del régimen. Bien, estos están muy secularizados, muchísimo. Luego los nacidos en los 80 y en los 70, estos recuerdan, por lo menos los de los 70, especialmente si nacieron al principio de la década, vagamente la revolución, recuerdan, por supuesto, la guerra, pero el Irán del Shah no se acuerdan porque no lo vivieron. Estos se están secularizando a gran velocidad. Las esencias de la revolución, por lo tanto, las mantienen las generaciones anteriores, los nacidos en las décadas de los 40, 50 y 60, que fueron quienes, a fin de cuentas, protagonizaron la revolución islámica de 1979. Esto está ocasionando, como es lógico, problemas dentro de las propias familias. Los padres no entienden a los hijos y discuten con ellos, ya que no ven necesaria la modernización y, en muchos casos, además, la consideran pecaminosa e inadmisible. Desde el punto de vista geográfico, ¿qué se trae las fracturas? La secularización afecta básicamente a las ciudades, especialmente a la capital, a Teherán. Teherán es una megaurbe de proporciones descomunales, solo asimilable a las grandes ciudades que hay en Hispanoamérica, desde luego no a las de Europa. Tiene un área metropolitana en el que viven más de 15 millones de personas. Claro, en un lugar así, tratar de vigilar a la población es complicado. Claro, esto al gobierno no se le escapa. Al gobierno iraní, a Ebrahim Raisi, no se le escapa el problema. Sabe que está ahí, conoce su propio país. Aunque estas encuestas que conocemos nosotros y que vemos nosotros las hacen en Holanda o en Europa y en Estados Unidos y luego las publican aquí, el gobierno tiene sus propios sondeos. Como es lógico, no los hace públicos, pero sabe por dónde respira la sociedad sobre la que gobiernan. Saben que eso está ahí y que lleva años larvándose. Ali Khamenei, que es el líder supremo, es un octogenario, él hizo la revolución, era el favorito de Khomeini, acusa a las potencias occidentales de orquestar las protestas y de estar detrás de todo esto, como si les hubiesen lavado el cerebro a las cientos de miles de personas que han salido. Las orquestan como una forma de debilitar a su propio gobierno y a la República Islámica. El régimen, de hecho, lleva años apelando a todo el que puede, a los intelectuales, a los artistas, a los periodistas, a los creadores de opinión, a los profesores universitarios, a resistir lo que el propio Khamenei ha bautizado como OTAN cultural. Como podemos ver, la OTAN sirve para un roto y para un descosido, hasta incluso para ponerle el apellido cultural. Según él, la OTAN cultural está empeñada en destruir la virtuosa República Islámica de Irán a través de una guerra cultural, una guerra blanda. Para combatirlo, las autoridades buscan influir en los iraníes en casi todos los aspectos de sus vidas. Esta milicia paramilitar de la que os hablaba antes, los Basij, son muy conocidos por ejercer de policía interna, por reprimir los disturbios, como policía política. Esta lleva ya unos años centrándose en defender la cuestión cultural, es decir, y apuntar hacia la cuestión
cuestión cultural. Se aseguran de que las personas reciban la instrucción religiosa correcta. Esta milicia emplea a unos 20.000 clérigos para enseñar en unos 250.000 círculos de formación religiosa en las mezquitas del país. El Estado, además, ha destinado mucho dinero para crear centros educativos en los que se promuevan las enseñanzas islámicas. Ha asignado también a la Guardia Revolucionaria la labor de inculcar los ideales islámicos desde el jardín de infancia hasta la universidad. Las autoridades, por ejemplo, en Irán han tomado medidas para castigar a quienes tengan una mascota. No puedes tener un perro, legalmente al menos en Irán. La policía multa a quien ve paseando un perro y alienta a los vecinos a denunciar si alguien tiene un perro en su edificio. Bueno, de hecho, el pasado mes de julio, cientos de perros, que son considerados animales indeseables por las normas islámicas, fueron asesinados a tiros y enterrados en un vertedero al norte de Teherán. Los conservadores tratan de persuadir a las clases trabajadoras, que ha sido tradicionalmente su principal base de apoyo, para que extremen las precauciones, para que tengan más hijos y para que los eduquen de forma tradicional. Cuando estalló la Revolución Islámica en 1979, Irán tenía un problema demográfico acuciante. La población crecía desmesuradamente en aquel momento. En esa época, en torno a 1980, las mujeres iraníes alumbraban un promedio de 6 hijos y medio. Que el país, que además se acababa de meter en una guerra, no producía lo suficiente para alimentar a tanta gente. Así que el gobierno se concentró en políticas antinatalistas, que en 25 años redujeron la tasa de fertilidad, el número de hijos por mujer, a aproximadamente de 6,5 a 2, que es algo por debajo del nivel de reemplazo generacional. Que en Irán la transición demográfica ha sido rápida y muy drástica. A finales de los años 80, la edad media en Irán era de 19 años y hoy es de 32. Es decir, que el iraní medio que vive ahora mismo nació en torno a 1980. Es decir, justo el rango de población más refractario al gobierno, y también al que van dirigidas las súplicas de que aumente la natalidad. La economía, que está en crisis desde hace años, no invita precisamente a tener más hijos, pero tampoco lo hacen los valores culturales imperantes entre los menores de 40 años, que son quienes quieren hacer la contrarrevolución. No les va a ser fácil, eso sí, porque el régimen está muy bien asentado, pero el proceso ya ha dado comienzo y todo indica que no tiene vuelta atrás. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que entra en el tema que trajo ayer Francisco sobre los abusos de Apple en su Application Store. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Mira, he escuchado esta mañana en el programa la nota de Francisco que hablaba sobre el desarrollo de aplicaciones en iOS y ponerlas a la venta en la aplicación en la tienda de Apple. Me ha parecido súper interesante desde el punto de vista técnico y quería darle unos puntos de vista solo desde el tema que me compete a mí, que es el legal y el comercial. Y nada, solo quería mencionar que realmente no hay ni malos ni buenos en este tema, si te fijas en Apple, porque en el fondo es una empresa que posiciona sus productos y sus servicios y eligen cómo hacerlo de la forma que más les conviene para sus fines y para ganar dinero y crecer, que es lo que hacen las empresas. Otras empresas que hacen esto en distintos sectores, por ponerte algunos ejemplos, Francisco, pues tienes la Thermomix, que no vende, creo recordar que no vendía su máquina, su robot de cocina fuera de sus tiendas, o sea, es un sistema de distribución súper exclusivo. Tienes Tesla, hablando de Elon Musk, que no vende, que yo sepa, sus coches fuera de sus concesionarios y que no vende coches de otras marcas en sus concesionarios. Así que lo mismo, elige lo que vende en su tienda. O, por ejemplo, pues Fernando, a través de iVoox, nos pone a disposición un servicio que es la Contracrónica y él decide que no quiere ponerlo en Spotify. Creo que lo ha repetido varias veces. Pues es exactamente lo mismo que este caso de Apple. En el caso de Apple se cruzan tres cosas curiosas, que es que distribuyen productos, pero también ofrecen servicios y venden productos digitales. Entonces, al distribuir productos, están vendiendo el iPhone, básicamente por un sistema de distribución semiabierta, que sería sus tiendas físicas y algunos acuerdos que tienen con retailers, ¿no? Con minoristas como MediaMarkt. Creo que puedes encontrar los teléfonos de Apple ahí. Sí, cuando compras el teléfono, claro que te pertenece, lo puedes revender como usuario, o si lo compras en MediaMarkt y tú eres un retailer, un minorista, también lo puedes revender, pero es cierto que la propiedad intelectual no te pertenece y al comprar el teléfono, ese producto digital, que es el software, en este caso iOS, tiene un copyright, tiene unos derechos de autor del software que están sujetos a términos y condiciones. Estos se llaman el EULA, End User Licensing Agreement, y por supuesto tienen un acuerdo de licencia, un Licensing Agreement, para desarrolladores, que tiene unas condiciones muy restrictivas, como dice Francisco, y que ellos dicen que es por seguridad.
pero ahora veremos que aunque no fuera por seguridad, también sería legal, ¿eh? No están haciendo nada ilegal. Aparte de estos dos, el producto y el producto digital, ellos te proporcionan un servicio, que es el que mencionabas tú, Fernando, que es la App Store, la Apple App Store. Ahí hacen de intermediario, igual que Google en la Google Play Store, y están sujetos, pues, por supuesto, los desarrolladores que desarrollan apps y las quieran ofrecer ahí, a los términos y condiciones de la plataforma, pues igual que iVoox o igual que Spotify. Incluso, como decía, si no fuera por seguridad, podrían hacer lo que están haciendo igualmente, porque si analizas estos tres productos y servicios, no están en una posición dominante, por lo tanto, aunque abusen, no es ilegal, que yo no creo que abusen, la verdad. Si te fijas en teléfonos, no tienen una posición dominante, que yo sepa. Hay muchísimos proveedores de teléfonos, vamos, Samsung, el primero. En servicios son la segunda tienda más grande, la Apple App Store, la primera es Google Play y la tercera es la Amazon Store. Luego en el producto digital, en el software, en el sistema operativo del teléfono, pues tienes a Android, como decía Francisco. En ninguno de estos tres mercados veo yo que estén en una posición dominante, entonces no veo mucho abuso. Y nada más, como curiosidad decirte, Fernando, que BlackBerry se reinventó y se dedica a la ciberseguridad, y que el ejemplo que explicaba Francisco de si averiguaras cómo meter aplicaciones de terceros dentro del teléfono, Apple iría por ti, es correcto. Es una infracción de propiedad intelectual muy curiosa, porque no infringes directamente el copyright, no estás reproduciendo su copyright ni modificándolo, simplemente estás circunvalando las medidas que ellos ponen, sus términos y condiciones y sus cosas técnicas, para proteger su copyright. Entonces es una infracción de derechos de autor muy curiosa. Y nada más, en el fondo yo lo que veo es que el negocio de Apple se basa básicamente en buscar la calidad de sus productos, y por ejemplo el negocio de Google con Android se basa más en la cantidad. Eso es un poco la diferencia que yo veo entre los dos, pero por lo demás todo correcto y no hay abuso de posición dominante ni nada ilegal en esto. Un abrazo, gracias por el programa y enhorabuena por el premio. Pues efectivamente, Juan, el iOS de Apple está muy lejos de tener una posición dominante en el mercado. He ido a mirarlo ya por pura curiosidad. A escala mundial no llega al 30%, bueno, en España no llega al 20%, creo que está, según acabo de mirar, el 17%, y en Hispanoamérica es aún más baja. En Colombia es del 12%, en Perú del 9%, en Argentina del 8%. Vamos, no se puede hablar, por lo tanto, de posición dominante, ni siquiera en los países donde su penetración es más alta como Estados Unidos. Pero es que aunque la tuvieran, cosa que sí tiene Android, una posición claramente dominante, especialmente en ciertos países, pues que aunque la tuvieran, los de Apple son perfectamente dueños de explotar su ecosistema digital del mejor modo que consideren. Ellos son quienes han inventado el iPhone y quienes han creado iOS. A partir de ahí ponen sus condiciones para los consumidores y para los programadores. Los consumidores, que es la parte que a mí me toca, sabemos muy bien cuáles son los costes de tener un dispositivo Apple. El sistema es cerrado y no son precisamente baratos. A cambio, pues nos dan productos de alta calidad que son muy duraderos. Para muchos, además, les sirve para presumir eso de tener un teléfono que lleva una manzanita detrás. Mira, en los últimos años yo he tenido un total de 4 iPhones. El primero lo tuve en 2012, hace justo 10 años. El último lo compré hace poco, en el pasado mes de junio. Lo compré porque empecé a hacer algunas producciones de vídeo con el móvil, como esos cortos que hago para TikTok y para YouTube y para los Reels de Instagram, y vi que necesitaba un teléfono algo mejor, con el que al menos pudiese editar vídeo, que tuviese una pantalla un poquito más grande, ¿no? Así que este fue el último y lo compré nada más por eso. De lo contrario me hubiese valido el anterior. Caray, 3 terminales en 10 años, me sale a 3 años y pico, más de 3 años por cada uno de los terminales. Ninguno me ha dado problemas, yo cuido bien el teléfono, nunca he roto la pantalla ni nada de eso. Y ojo, los 2 primeros, el tercero no, porque lo he reciclado como terminal para el WhatsApp de la contra, pero los 2 primeros terminaron muriendo por la batería. Bueno, como le sucede a todos los aparatos electrónicos. Cada vez ya duraba menos y al final pues terminé cambiándolo. Pero ojo, después de 3 o 4 años. Mi último cambio fue debido a que necesitaba mejor cámara, sobre todo frontal, y algo más de potencia y de espacio dentro del teléfono. Ahí Apple tiene un problema que se llama iPhone Pro, que está muy pensado para creadores de contenido. Eso sí, me costó un riñón, así que ya me puede durar unos cuantos años. Respecto a los desarrolladores, pues 3/4 partes de lo mismo. Nadie les obliga a desarrollar programas y aplicaciones para los dispositivos Apple. Si lo hacen, es porque creen que tienen un mercado en la App Store suficientemente rentable, porque es que están todas, muchas veces están solo en la Application Store, lo suficientemente rentable como para que les compensen los inconvenientes que pone la empresa. Desde que empezó a popularizarse la venta online,
Hace ya, pues, tranquilamente 15 años, muchas marcas priorizan la venta directa sobre los intermediarios, porque a través de Internet, pues, mucho más fácil, ¿no? Vamos, en resumidas cuentas, lo que has comentado, Juan, lo que hace Thermomix. De ahí que ciertas marcas, especialmente cuando son caras y selectas, caso, por ejemplo, de las aspiradoras Dyson, priorizan vender ellos directamente la mercancía o hacerlo a través de unos agentes comerciales muy concretos. Es decir, que luego las tienes que ir a buscarlos, en Madrid lo venden solo en 3 o 4 sitios y para de contar. Es decir, que ellos mismos se limitan la distribución. Vamos, que cada empresa decide cómo vende sus productos. Si le funciona y gana dinero con ello, pues no podemos reprocharles nada, están haciendo su trabajo. Bien, seguimos con Fernando, que es de Bilbao y que nos hace una reflexión sobre cómo los desmanes legales de Pedro Sánchez no todos los perciben por igual. Es para hacerte un comentario sobre cómo los mismos hechos y el mismo comportamiento lo vemos de forma tan diferente las personas, ¿no? El otro día estaba hablando con un amigo que me comentaba lo bien que lo está haciendo el gobierno de Sánchez, porque la economía iba fenomenal, el problema catalán pues estaba prácticamente resuelto. Yo, sin embargo, me maravillo de cómo es posible que no se vea de forma nítida que este es un gobierno que actúa con total desprecio a otras instituciones y a otros poderes del Estado. Es verdad que el Parlamento nunca ha sido un poder realmente independiente del gobierno, pero es que ahora ha llegado a unas cotas de absoluta, indigencia, ¿no? Se gobierna por decreto ley, no se discuten las leyes, se dice sí a todo lo que te dice el gobierno y se acabó. El Parlamento es hoy día una cámara irrelevante absolutamente. Bueno, el Senado ya ni hablo de ella. Luego lo único que queda que tenga algo de independencia es el Poder Judicial, que está siendo acosado constantemente por parte del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo tiene una sentencia que no le viene bien, legisla para que no se cumpla esa sentencia, como han hecho con el tema de la enseñanza del castellano en Cataluña, y como están haciendo ahora con la sedición y van a hacer con la malversación. Por cierto, el otro día le vi al portavoz, creo que es del PSOE, a Pachi López, hablando de que la modificación de la sedición que correspondía exclusivamente a una homologación con el resto de la Unión Europea. Y luego, al cabo de un par de días, el rufián de Esquerra Republicana salió diciendo que no, que era simplemente una negociación. Y lo decía y ahora lo repite. Con la malversación, el Pachi López dice que se trata de homologarnos con el resto de Europa. Hace falta tener una cara de granito para que una mentira que todo el mundo sabe que es una mentira, tú la mantengas ante todos los españoles sin pestañear, ¿no? Pero es que además es que se quiere meter a dos personas que fueron ministros hasta antes de ayer en el Tribunal Constitucional, lo que ahonda ya en el desprestigio de este alto tribunal, que yo creo que mejor le vendría que lo abolieran, porque ciertamente de independiente no le queda nada. Cualquier resolución de este tribunal va a estar muy poco apreciada porque ciertamente todos sabemos que no es independiente. Se han hecho leyes ideológicas contrarias a los principios de la Constitución, como el de la violencia de género, que ya sabemos que fue por presiones precisamente del Tribunal Constitucional. Se han creado juzgados especiales para juzgar a hombres en exclusiva. Y ahora se utiliza una figura que se llama indulto, que efectivamente, eso sí, que en el resto de Europa está en general, en casi todos los países, o no existe o está muy limitada. Ahí podían efectivamente intentar homologarse, pero no lo van a hacer. Por cierto, que la Unión Europea no tiene normas penales y los diferentes estados regulan cada uno como mejor le parece. Luego, homologarse con Europa es una falsedad por principio, porque no existe una forma de regular los delitos penales
común. Entonces, después de esto, lo que me parece increíble es que el Partido Socialista, que sostiene este gobierno, parece que no le va a castigar mucho en el tema, por lo que dicen las encuestas, pues bueno, parece que se mantiene, que tiene un suelo de votantes, que les da igual que hagan eso o lo contrario o lo que sea, ¿no? Que se lo perdonan todo y les van a seguir votando. Así que bueno, espero que no les salga bien y bueno, y a ver qué opinas tú de esto. Venga, hasta luego. Los militantes de cualquier partido siempre van a defender lo que hacen los de su partido cuando están en el poder. Si lo hicieran, es decir, si no lo defendiesen, pues dejarían el partido al día siguiente. Esto, insisto, se da entre todos los militantes de todos los partidos. Con los simpatizantes sucede algo curioso. Algunos son incluso peores que los militantes y defienden lo que hace su partido a capa y espada, o el partido al que votaron la última vez. Otros lo censuran y dejan de votar, pero otros lo censuran en la intimidad. Pero luego se consuelan, esto es bastante común, se consuelan pensando que mejor que estén los suyos, porque si no vendrán los otros, en el caso pues que del PSOE y Podemos vendrá la ultraderecha, ¿no? Y será peor. En el caso de la izquierda concurre además su tradicional sectarismo, lo cual empeora el problema. Sánchez y sus socios llevan 4 años gobernando contra la oposición y paseando el fantasma de la ultraderecha. Caray, están desenterrado a Franco y lo sacan siempre que pueden. Súmale a eso el control que tienen de las principales televisiones y de la principal cadena de radio del país, que es la cadena SER. Bueno, y es normal que estos militantes y simpatizantes socialistas hayan decidido vivir en una cámara de eco, en la que solo se escuchan a sí mismos, repitiéndose a todas horas los mantras y el argumentario oficial. Bien, ese es el suelo del que hablas y del que hablan las encuestas. Es un suelo sólido, efectivamente, y en eso mismo confía Pedro Sánchez. Para los que estén en la duda, él les pone la zanahoria, es decir, reparte dinero del contribuyente mediante subsidios, grandes cantidades, ayudas, contratos con la administración. Lo he dicho muchas veces aquí, el dinero no huele. Pecunia non olet, que le dijo Vespasiano a su hijo Tito después de crear un impuesto a la orina en las letrinas públicas. Tito le recriminó sacar dinero de la orina, le dijo, papá, por favor, sacarlo de ahí, ¿no? Y Vespasiano entonces sacó una moneda de un cofre, se la mostró, se la puso en la nariz y le dijo, mira, hijo, mira cómo el dinero no huele. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Es cierto que Sánchez y sus socios están volando el Estado de Derecho, y muchos lo saben, pero les siguen apoyando porque el dinero no huele. Y eso mismo, dinero, es lo que reciben de la administración. Bien, seguimos con Estefan, que se pregunta por qué Austria ha vetado el acceso de Rumanía al espacio Schengen. Hola Fernando, me gustaría saber tu opinión sobre el bloqueo de Austria a la entrada de Rumanía en el espacio Schengen, si es justo o no. Porque si miramos años atrás, siglos atrás, parte de Rumanía que se llama Transilvania perteneció al Imperio Austrohúngaro y se puede decir que su pasado es algo en común porque hoy en día no lo es. ¿Tú crees que Rusia pudo intervenir con algo en este e impedir que se vaya estrechando las relaciones de Rumanía con la Unión Europea? Te dejo un regalito. Te puedo decir que Putin asistió a la boda de la ministra de Exteriores de Austria. ¿Es algo para reflexionar o no? Un abrazo y enhorabuena por el programa. La verdad que me gusta muchísimo, muchísimo y quiero que sigas así. Adiós. Esto que nos cuenta Estefan sucedió la semana pasada. Se reunieron en Bruselas los ministros de Interior de todos los países miembros del espacio Schengen, que está formado pues por casi toda la Unión Europea, pues por todos menos Rumanía, Croacia, Bulgaria, Chipre e Irlanda. Y ya está. A Irlanda le hubiera gustado entrar, pero no podía porque iba contra el acuerdo de Viernes Santo que había firmado con el Reino Unido, que decidió no entrar voluntariamente cuando esto entró en vigor. Bien, la reunión se convocó para dar entrada a Rumanía, Bulgaria y Croacia. Ya se había intentado en otras ocasiones, Croacia se ha entrado. Por cierto, entrará dentro de unos días, creo que es el 1 de enero. Esto ya se había intentado en otras ocasiones, pero Austria y los Países Bajos, no solo Austria, se negaban a la entrada de Rumanía y Bulgaria. Bien, esta vez a su vez ha sucedido lo mismo. Las razones no creo que haya que ir a buscarlas a Putin ni a Rusia ni a la guerra de Ucrania. Son razones de tipo interno de la Unión Europea y tienen que ver con la inmigración. Los austríacos y los holandeses se quejan de que ni Bulgaria
ni Rumanía están preparadas para custodiar adecuadamente la frontera exterior de la Unión Europea, que además es una zona muy delicada, concretamente la parte búlgara, que hace frontera con Turquía. Y es lo que ellos han aducido. Dicho es que no pueden hacerlo porque no han hecho lo que tenían que hacer. Como bien sabes, una vez has accedido al espacio Schengen, te puedes mover por todo el continente sin necesidad de pasar una sola garita fronteriza. Se puede viajar desde Lisboa hasta Estonia sin necesidad de mostrar un solo documento, pero nadie te lo va a pedir. Dentro de Schengen, las fronteras simplemente no existen para el viajero. Los búlgaros y los rumanos aducen que han hecho todo lo que les han pedido desde Bruselas, pero que, bueno, a pesar de ello no les permiten entrar. Bulgaria y Rumanía llevan ya un montón de años en la Unión Europea. Entraron hace 15 años, en 2007. Creo que es tiempo más que suficiente como para que se les permita entrar si es que han hecho el trabajo que se les pidió. Según los austríacos y los holandeses, ninguno de los dos países lo ha hecho y sus fronteras exteriores, a su juicio, son dos coladeros. Una vez han entrado ya en Rumanía o en Bulgaria, pues si estás dentro de la zona Schengen, ya pueden circular por toda la Unión Europea sin necesidad de pasar un solo control fronterizo, y es lo que quieren evitar. Pero vamos, no creo que Putin tenga absolutamente nada que ver en esto. Sinceramente, es algo que lo de Rumanía, Bulgaria y la zona Schengen que se viene debatiendo desde hace ya bastante tiempo. Desde luego, mucho antes de que empezase la guerra en Ucrania. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del golpe de Estado en Perú. En el Perú no hay una clase política digna, por lo que los votantes no tienen opciones reales de elegir gestores aptos. En las últimas presidenciales eligieron a un individuo, Pedro, que por su aspecto, sus expresiones y el fondo de su discurso era palmariamente un inepto para la presidencia y casi para la vida. Eso sí, le bastó con no ser hijo de un dictador para salir por la mínima democrática y popularmente. Al alivio de haberse desembarazado de un esperpento contraproducente, han de añadir los peruanos la certeza de que el reemplazo democrático es por otro inepto. Inepta en este caso. Y es que la democracia puede alejar el riesgo de guerras, pero atrae irresistiblemente las desgracias en forma de políticos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, martes y 13, os lo comentaba ayer, en 13 y en martes uno no se debe ni casar ni embarcar, pero en cambio es muy recomendable escuchar la contracrónica. También lo es los miércoles 14, y eso es lo que es mañana mismo, miércoles y 14, así que estaré yo aquí de vuelta y espero encontraros a vosotros al otro lado. ¡Hasta mañana!